Bienvenidos, queridos hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto inmenso poder contar con vuestra presencia a través de este programa donde estudiamos la bendita palabra de Dios. Hoy les vengo a anunciar que por favor todos están invitados a unirse al Facebook Noemí Misiones. En este Facebook nosotros ponemos todo el recorrido misionero que hemos tenido a lo largo de unas décadas atrás y también el trabajo que estamos realizando ahora. Así que si quieres estar en contacto un poquito más cerca todos los días, por favor les invito a que se unan. Como también voy a decirles que se suscriban al canal para que no te pierdas los programas. Activa la campanita ahí para que te anuncien y te digan que ya estamos al aire para compartir la palabra de Dios. Un abrazo grande a cada uno de vosotros. Vamos a decirle que de inmediato estudiamos la lección número 18 para el sábado 29 de octubre del año 2023. El título tan hermoso, El Buen Samaritano. Vamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa oportunidad. Ya estamos listos, Señor. Todos tus hijos, toda tu iglesia. El aula está preparada para que desciendas con tu Espíritu Santo y obres, Señor. Padre mío, tú sabes lo que necesitamos y hemos venido aquí sedientos. Transfórmanos. Permite siempre que optemos por lo que está de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Ayúdanos a atesorar todas las enseñanzas que tenemos a través de esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por permitirnos ingresar nuevamente hasta vuestros hogares. Antes te recuerdo que este sábado 4 de noviembre estaremos haciendo nuestro acostumbrado ayuno. Así que estás cordialmente invitado a acompañarnos desde el lugar en donde te encuentres. Nuestro ayuno inicia a la puesta del sol y termina también a la puesta del sol, conjuntamente con el día sábado, día santo del Señor. Hoy tenemos una importante parábola que nos permitirá entender que sin amor jamás alcanzaremos el reino de los cielos. Cuando hay amor, hay fe, ¿cierto? Cuando hay amor es porque nuestro carácter ha sido transformado. Y como ha sido transformado, mostramos amor al prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Es toda persona que necesita nuestra ayuda. Y cuando amamos a nuestro prójimo, estamos también amando a Dios. Aunque muchas veces se escucha decir, yo amo a Dios, Él conoce mi corazón. Sin embargo, ese amor que se predica no se manifiesta en el prójimo. Entonces, hoy desarrollaremos la lección que lleva por título El Buen Samaritano. Mis hermanos y hermanas, mis queridos amigos y amigas, con un fuerte abrazo a la distancia, les damos la bienvenida a este hermoso estudio de la Biblia. Nosotros ya estamos listos para comenzar esta parábola. El tema tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice verdadera riqueza. El segundo, sentimientos confrontados. Y el tercero, amar a los necesitados. Así que, sin más preámbulos, comenzamos la lección. El primer subtema dice verdadera riqueza. ¿Qué sentimiento de gran valor despierta el Creador en el ser humano? ¿Qué es parte de la naturaleza de Dios? Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 73, versículos del 25 al 27. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 8 al 10, ¿qué nos dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Hemos venido estudiando que para servir a Dios hay que transformar nuestro carácter, ¿verdad? Aunque la transformación es un proceso, ese carácter debe fundamentarse en los principios divinos. ¿Cuáles son esos principios divinos? Son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nadie puede servir a nadie si no lo hace con amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Aunque tal vez te estés preguntando, pero hermano, no siempre para servir hay que cambiar el carácter. Y es verdad. Hay muchos que sirven por interés, como lo vamos a ver en la historia. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, tienes que servir por amor y con amor. Ojo aquí, mi querido hermano. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. ¿Y con amor de quién? Con el amor de Dios reflejado en ti. Entonces, cuando hablamos de nuestra misión como creyente de fe, hablamos de servir a los demás, pero en base a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es decir, estamos hablando de transformar nuestro carácter. El apóstol Pablo tuvo que transformar su carácter para poder servir. Y él mismo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Entonces, mi querido hermano, la transformación del carácter es un milagro de Dios en nuestras vidas. Es hecho por el Espíritu Santo. La transformación es pensar distinto al mundo. Es haber resistido y dejado las influencias negativas. En el proceso de renovación y ante cualquier tentación o prueba, ¿sabes qué cosa debemos preguntarnos? Debemos preguntarnos qué dice la palabra de Dios. Hay tantos ejemplos en la vida que jamás debemos pasar por alto. Por ejemplo, si has prometido algo, acuérdate de Ana, la madre de Samuel. Si eres tentado con alimentación del mundo, acuérdate cómo se alimentó el profeta Daniel. Si ves a un herido o un enfermo, acuérdate del buen samaritano. Si estás frente a un iracundo, acuérdate de Abigail. Si te sientes orgulloso, acuérdate de Moisés. Si ves costumbres mundanas, acuérdate de lo que hizo el rey Belsasar. Si te falta paciencia, mi querido hermano, acuérdate de lo que hizo el rey David. Debemos resistir. No nos conformemos a los pensamientos y acciones del mundo. Nosotros debemos enfocarnos en la palabra de Dios y en una relación con Él. Entonces, nuestras vidas estarán en la voluntad de Dios. Que la vida cristiana no significa quedarse quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor. Eso lo decía Martín Lutero. Fíjate lo que decía Asaf en el Salmo 73, versículos 25 al 27.
¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Eso dice el salmista. Asaf se sentía incómodo porque veía que los malos prosperaban y él no. Pero su corazón ya estaba siendo transformado. Y lo que veía este salmista era una prueba para cambiar su carácter. Entonces, es la transformación del carácter quien despierta en el ser humano el amor. Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que hay momentos en nuestra vida que pensamos que debemos tener lo que otros tienen para sentirnos realizados, para sentirnos felices. Sin embargo, si decimos que Dios es todo lo que tenemos, entonces tendremos todo lo que necesitamos. Tener a Dios en nuestros corazones es suficiente, porque de su plenitud tomamos cada día. Ahora, el amor a Dios fue enseñado por Cristo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te has puesto a pensar cuál es la magnitud del amor de Dios por la raza caída? Observa bien estos versos. Ponte a pensar en esto, mi querido amigo. ¿Por qué nos amó Dios? El verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes por qué nos amó Dios? Porque somos su creación. Porque la misericordia de Dios es eterna, para abrirnos la puerta y hacernos sus hijos. Porque no quiere que pasemos a la eternidad sin Él. Es decir, hay una gran explicación, una profunda intensidad y un gran mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Es amar. ¿Cuál es el objetivo? Es el mundo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? El verso dice, ha dado a su Hijo unigénito. El mejor regalo y el mejor sacrificio por la humanidad es Jesús. El amor de Dios se manifiesta primero a través de la obra de su Hijo Jesús. Segundo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así lo registran los versículos que te estoy dejando en la pantalla. Tercero, a través del Espíritu Santo. ¿Y qué produce el amor de Dios en nuestras vidas? El verso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso nos presenta un alcance, pero también nos presenta una condición. ¿Cuál es el alcance? El alcance es a todo aquel que reconozca su condición de pecador y se arrepienta. Y la condición es creer y obedecer. ¿Qué sucede si alguien no cree ni obedece? Se pierde, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede si la persona cree y obedece? Tiene la vida eterna. Entonces, aquel que hace la voluntad de Dios tiene esperanza. Ahora, ¿qué produce el amor de Dios en nuestras vidas? Nos reconoce como sus hijos. Hizo que su espíritu habitara en nuestras vidas. Es muy bonito todo, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha demostrado un inmenso amor, ¿qué es lo que debemos mostrar nosotros? Esa es la gran interrogante. Es amor, mi querido hermano. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 8 al 10 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para comprender la naturaleza del amor, debemos saber cómo es el amor. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7, dice, y el apóstol Pablo también ofrece una profunda descripción del amor, que sirve como un excelente punto de referencia para entender su significado y aplicación. ¿Qué dice allí? El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Así dicen los versos. ¿Qué significa Dios es amor? Significa que tanto su naturaleza como su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Dios, cuyos caminos son eternos, no cambia. En Él, mi querido hermano, no hay mudanza ni sombra de variación. El amor es un aspecto esencial del carácter del Señor y no elimina su santidad, ni su rectitud o su justicia perfecta. En cambio, sabemos que la santidad de Dios es amorosa y que la rectitud de Dios también es amorosa y que la justicia de Dios es amorosa también. Todo lo que Dios hace de una u otra manera expresa amor. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Entonces, mira, el amor tiene que salir del corazón y para que ese amor tenga que brotar del corazón, nuestro carácter debe estar muy bien fundamentado en Jesús. Eso se llama plenitud del carácter. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Cuando la luz del cielo llena ese corazón y se revela en el semblante, dice nuestra hermana Elena G. de White. Es decir, hay crecimiento espiritual muy importante en la persona. Ahora, Dios quiere que se le ame de dos maneras. Primero, haciendo su voluntad. Lo primero que entendemos en la Biblia es que Dios requiere obediencia a su palabra. Si decimos que amamos a Dios, debemos guardar sus 10 mandamientos de la ley. Pero no solo de palabra, sino tiene que ser de una manera muy práctica y que nazca del corazón. Fíjate, mi querido hermano, desde los tiempos de Adán hasta el regreso de Jesús, lo que ha apartado a los hombres de Dios es el pecado. Y el pecado no es más que la desobediencia a los mandatos de Dios. Para Dios, quien lo ama se esfuerza por obedecer sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, dice de esa manera. Y segundo, es el amor entre nosotros. Cuando el verso dice, quien no ha amado no ha conocido a Dios, no solamente se está refiriendo al amor que tenemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, o por nuestros hermanos carnales, por nuestros amigos, sino también al amor entre hermanos espirituales, incluso a nuestros enemigos. El mejor ejemplo es Jesús. Entonces, si sabemos que Dios es amor, entendemos que hay 3 maneras de amar, ¿no es cierto? Sabiendo que Dios es amor. Primero es animar a los demás. Cuando elegimos hablar de una manera piadosa,
Podemos usar palabras para alentar a quienes nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso extraños. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo, dice Proverbios capítulo 16, versículo 24. Segundo, es perdonar. Es incorrecto guardar resentimiento contra otro. El resentimiento es la acción que perjudica el carácter. Dios ha elegido perdonar a la humanidad, a pesar de nuestra constante naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios enseña que para pedir perdón, primero tengo que perdonar al prójimo. Caso contrario, Dios no escuchará nuestras oraciones. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados, dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Y tercero, debemos estar orando por el prójimo. No basta perdonar y pedir perdón. También es necesario orar por el prójimo y bendecirlo. No importa si éste nos ha hecho daño o no. El Señor manda perdonar, pedir perdón y bendecir al prójimo. Todo lo que estamos estudiando en esta pregunta la veremos cómo se pone en práctica en las siguientes interrogantes. Mis queridos hermanos, Dios nos ama a pesar de lo que somos, solo que el ser humano muchas veces lo rechaza, pero aún así nos sigue amando el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué sentimiento de gran valor despierta el Creador en el ser humano? Despierta el amor. ¿Qué es parte de la naturaleza de Dios? Es el amor. Pregunta número 2. ¿Qué pregunta común le hizo un abogado a Jesús? Después que respondió, ¿qué contrapregunta hizo el hombre? Vamos a estudiar Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 29. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cada peldaño que alcancemos en la vida es un gran avance en asemejarnos cada vez más al Señor. Es allí donde viviremos conectados permanentemente con Dios. Lo glorificaremos con nuestras obras e influiremos sobre los demás para que también lo glorifiquen. Cristo en esta parábola nos enseña que debemos responder a cada pregunta con un escrito está. Y debemos responder con amor. El verso 25 de Lucas 10 nos habla de un intérprete de la ley. ¿Quién era un maestro de la ley? Era un abogado, es decir, un experto en la ley. Era un maestro. Los intérpretes de la ley eran personas que se dedicaban al estudio de las escrituras. Un intérprete es aquel que explica en un lenguaje entendible lo que está escrito. Eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Por eso eran maestros, ¿no es cierto? Por ejemplo, Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Los escribas y fariseos eran maestros del pueblo, como lo registra Marcos capítulo 1, versículo 22. Eran intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, dedicación y apariencia externa de guardar la ley. Fue uno de estos intelectuales que probó a Jesús en un tema de sabiduría, en un tema de interpretación. Es por eso que Lucas capítulo 10, versículo 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle,
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es como preguntar, Maestro, ¿cuáles son los requisitos de la salvación? Los fariseos habían insinuado a un doctor de la ley para que preguntara a Jesús con la esperanza de entrampar al Señor en sus palabras. Ellos estaban muy atentos a la respuesta del Señor. Ahora, esta misma pregunta fue realizada también en otros contextos y el Señor ya la había respondido. Por ejemplo, esta pregunta también se hizo con el joven rico en Mateo capítulo 19, versículo 16. Lo mismo preguntaron los fariseos para probarla en Mateo capítulo 22, versículo 36. Ellos dijeron allí, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces, las respuestas a estas preguntas tienen que ver con el mismo tema. Es el gran mandamiento de Dios y el segundo en importancia, que están descritos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Solo que el Señor Jesucristo no entró en controversias, sino que pidió una respuesta al mismo que había preguntado. Finalmente, era un doctor de la ley. Y es de entender que sabía cómo heredar la vida eterna, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 26? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es como preguntar, tú como doctor de la ley, ¿cómo entiende la ley? ¿O cómo entiende la salvación? ¿A qué ley se estaba refiriendo el Señor? A los 10 mandamientos. O sea, mira, Jesús responde con dos preguntas que encierran dos cosas. La primera pregunta que hace el Señor es, ¿qué está escrito en la ley? Jesús pregunta si en realidad conoce la ley y la practica, ya que algunos solamente llevaban el título de judío porque eran descendientes de ellos, y nada más. Y la segunda pregunta que le hizo fue, ¿cómo lees o cómo la interpretas? Las escrituras tienen una completa unidad en cuanto a los conocimientos encerrados en ella. El problema es la persona que la lee y que la interpreta. Muchas veces se interpreta de acuerdo a la conveniencia de la persona. Por ejemplo, muchos que interpretan la ley dicen que el día domingo es el día santo del Señor, pero en realidad no es así. Lo que sucedía era que los judíos acusaban al Señor Jesús de considerar de una manera muy frágil a la ley que fue dada en el Sinaí. Es por eso que ellos sacaban un montón de reformas con la finalidad de hacerla más estricta. Sin embargo, Jesús vino a mostrar la manera correcta de guardar los 10 mandamientos. Pero Jesús convirtió la interrogante realizada por el experto en una pregunta para que él mismo la respondiera. ¿Qué dijo el maestro de la ley? Lucas capítulo 10, versículo 27 dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El doctor de la ley se respondió solo y presentó los dos grandes principios de los cuales depende toda la ley y los profetas. Es decir, ofreció un resumen de los 10 mandamientos para llevar una vida aceptable ante Dios. Muy bien, le dijo Jesús, ha respondido de manera correcta. Ese halago hizo que el Señor se ponga en ventaja con respecto a los rabinos. No podían condenarlo por sancionar lo que había sido presentado por un expositor de la ley. El experto había respondido de manera correcta. Haz esto y vivirás, dijo Cristo. ¿Te das cuenta cómo era la enseñanza de Jesús? Cristo en cada enseñanza presentaba los 10 mandamientos como una unidad divina y mostraba que no es posible guardar un mandamiento y violar otro. Es que el mismo principio los enlaza a todos. Entonces, mi hermano, el destino de cada alma será determinada por su obediencia o no a los 10 mandamientos.
Es que con los 10 mandamientos se realizará el juicio, ¿cierto? Solamente aceptando la virtud y la gracia de Cristo podemos guardar la ley. La ley se guarda por amor a Dios. Por eso que nosotros, en el movimiento de reforma, guardamos también el sábado, porque el sábado es uno de los 10 mandamientos de la ley del Señor, y lo guardamos por amor a Cristo, por obediencia a Dios. La conciencia del maestro de la ley le decía que no había guardado ni los primeros 4 ni los últimos 6 mandatos de la ley del Señor. Es decir, el experto se puso en la balanza y se midió con los 10 mandamientos que Dios entregó en el Sinaí. El resultado fue que era pecador. Y en lugar de reconocer que vivía en pecado, en lugar de arrepentirse, en lugar de confesarse con Dios y pidiera perdón, buscó una excusa. No ante Dios, sino ante la gente. Él quería que la multitud lo viera como sabio del pueblo, que le digan: maestro, usted es muy inteligente. ¿Qué pregunta hizo esta vez? Lucas capítulo 10, versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En verdad que esta pregunta era muy discutida entre los judíos. Esta interrogante causaba interminables disputas entre los hebreos. ¿Sabes por qué? Porque no sabían quién era su prójimo. Ellos estaban muy convencidos que tanto los extranjeros, los paganos, los samaritanos y sus enemigos no eran su prójimo. El tema era a quién considerar como prójimo entre ellos mismos. Según la hermana White, ellos se preguntaban dónde distinguirlos entre el pueblo de la propia nación o entre las diferentes clases de la sociedad. ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Recuerda, mi querido hermano, que ellos se pasaban la vida haciendo ceremonias con el fin de ser puros y enseñaban que el simple hecho de tener contacto con la gente con falta de conocimiento y descuidada por su pobreza causaba impureza, y esa impureza requería de un arduo trabajo para desecharla. Entonces se preguntaban: ¿debemos considerar a los impuros como nuestros prójimos? Eso se preguntaban ellos. Acuérdate que se consideraban puros y no necesitaban del perdón, ¿no es cierto? Eso era lo que ellos pensaban. Ahora, prójimo era considerado como el más próximo, es decir, el vecino, el amigo, el hermano. Pero Cristo daría un concepto explícito sobre lo que es el prójimo. El Señor dijo que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual pertenecemos. No. Prójimo no tiene que ver con la raza, con el color o la distinción de clase. Es decir, prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Es todo el que pertenece a Dios. Entonces, mis hermanos, ayudar al prójimo es nuestro deber. Y el Señor ilustraría este concepto con una hermosa historia que la veremos en las siguientes preguntas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué pregunta común le hizo un abogado a Jesús? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Después que respondió, ¿qué contrapregunta hizo el hombre? ¿Y quién es mi prójimo?, dijo. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo La verdadera riqueza. ¿Cómo presentó el ex fariseo Pablo el significado del amor al prójimo? Tal como se ve en la segunda tabla de los 10 mandamientos. ¿Cómo es el amor en acción? Vamos a estudiar Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Son importantes estos versículos, ¿no es cierto? Son muy interesantes, son muy profundos. Es que cuando hablamos de ley, hablamos de mandatos, de principios, hablamos de cumplimiento obligatorio, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Es decir, son la expresión suprema de la voluntad de Dios y despliegan el deber del hombre. La ley de Dios es para todo el mundo, en donde cada uno de los 10 mandamientos es abarcante y de gran amplitud. La ley es el pacto de Dios con el hombre y es de cumplimiento obligatorio. Se resume en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? La palabra es amor y su incumplimiento se llama pecado. Pero también hablamos de don o de una verdadera riqueza o un regalo de Dios como fruto de su gracia. Esta ley es divina, es escrita con el dedo de Dios, como lo registra el Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios. La ley, mi querido hermano, es un gran regalo de Dios para el ser humano. Fueron 2 tablas, ¿verdad? En la primera tabla Dios escribió 4 mandamientos que hablan sobre nuestra relación personal con Dios. Y en la segunda tabla, Cristo escribió 6 mandamientos que son el amor al prójimo. Los 10 mandamientos de la ley se resumen en una sola palabra, que ya te lo dije. Esa palabra es amor. Ahora mira, en todas las Biblias, los mandamientos escritos con el dedo de Dios son los mismos. Pero hay un libro en el cual se encuentran totalmente distorsionados. ¿Sabes cuál es ese libro? Es el Catecismo Católico. Allí vas a encontrar los 10 mandamientos, pero totalmente distorsionados. Lo que pasa es que esos mandamientos no fueron escritos por el dedo de Dios, sino fueron escritos con el dedo humano, o sea, por el papado. Y esa es precisamente la rebelión del diablo contra Dios. Es la rebelión de la bestia que fue profetizada por Daniel capítulo 7, versículo 25, cuando dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que hicieron mandamientos a su conveniencia. Hicieron mandamientos para justificar la idolatría, para justificar el domingo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo resumió Jesús estos mandamientos? Resulta que Cristo estaba debatiendo con los maestros de la ley, que siempre trataban de avergonzarlo, sin lograr, por supuesto, su objetivo. Y en una ocasión le hicieron esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Así lo registra Mateo capítulo 22, versículo 35. Es como quererle decir: Maestro, ¿cuál de los 10 mandamientos es más importante para ti? Pero ¿qué hizo el Señor? Nuestro Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2, es decir, presentó la ley en su esencia. Y Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38 lo dice. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este mandamiento significa amar a Dios con todo el ser, o sea, cuerpo, espíritu y alma. Es decir, en acciones, que es la reforma pro salud, en pensamiento, que es el carácter, y conocimiento, que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué mandamiento se encuentra inmersos en este gran mandamiento? Son los primeros 4. ¿Cuáles son esos mandamientos? El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses
nuestro único Señor, y debemos amarlo de todo corazón. Así lo escribe Éxodo capítulo 20, versículo 3. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, Dios aborrece la idolatría. Dios prohíbe el culto y adoración a las imágenes, a las estatuas, a todo vicio. Dicho en otras palabras, toda tentativa de representar a Dios y a sus criaturas como objeto de culto. Así lo dice Éxodo capítulo 20, que lo estamos estudiando. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es una blasfemia jurar por Dios para justificar un acto o una acción que es mentira, porque Él es Dios y es santo. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, dice Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. El sábado es un día apartado por Dios desde la creación. ¿Y qué es lo que se muestra allí? Se muestra la majestuosidad de su creación. El sábado es un día de adoración. Es la señal entre el pueblo de Dios y el Señor. Y es un día con la cual Dios prueba la fidelidad de su pueblo. Entonces, transgredir el sábado es pecado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? El segundo gran mandamiento está en Mateo capítulo 22, versículos 39 y 40. Y el segundo es semejante, dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este gran mandamiento agrupa a los últimos 6 mandatos y son órdenes a cumplir con nuestro prójimo. ¿Cuáles son? El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es con promesa. Es el aprendizaje en el hogar, que forma la base de nuestra relación tanto con el prójimo como con Dios. Entonces, fíjate, si desde niño honramos y respetamos a nuestros padres, según vayamos creciendo poco a poco, se nos hará más fácil honrar y respetar a los demás y también al Señor. No matarás es el 6º mandamiento. Dios valora la vida. Por tanto, es necesario arrancar desde dentro de sí mismo todo lo que de alguna manera u otra puede llevar al asesinato. Por ejemplo, la envidia, la ira, el odio, el deseo de venganza, la explotación. También se mata con nuestras malas actitudes. No creas que solamente hay un asesinato físico, no. También se asesina espiritualmente. Por ejemplo, los falsos testimonios, las murmuraciones, el desprecio, etc. ¿Y cuál es el mandamiento número 7? No cometerás adulterio. Dios cuida del matrimonio entre un hombre y una mujer. No existe otro más. Dios es santo y cualquier otra forma de matrimonio entre personas del mismo sexo es pecado y es castigado severamente por Dios. Ahora, no solo se comete adulterio físicamente, sino también con los malos pensamientos, la fornicación, la pornografía. El adulterio también es espiritual, así que hay que tener mucho cuidado allí. El mandamiento 8 dice, no hurtarás. Esto significa respetar la propiedad privada de los demás y a no intentar quitar lo que les pertenece. Es no entregar ni aceptar coimas.
porque eso también es robo. ¿Te das cuenta? El cohecho es un robo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, dice el 9º mandamiento. Está hablando de la mentira, ¿cierto? La mentira es del diablo. El diablo ha mentido desde el principio, dice el Señor. Por tanto, Dios ordena decir no a la mentira. El Señor quiere que andemos, que practiquemos y hablemos la verdad. No juzguemos al prójimo. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto se llama codicia, ¿cierto? La codicia es la avaricia. Codiciar es querer con ansias lo que le pertenece a otra persona. Al codiciar, mostramos insatisfacción con lo que Dios nos ha concedido en la vida. Fue por la codicia que entró el pecado al mundo. Cuando hay codicia, hay mentira, hay celos, hay odios, hasta crímenes, mis queridos hermanos. Entonces, mira, si comparamos los verdaderos mandamientos escritos por el dedo de Dios con los mandamientos escritos por el papado o por el dedo humano de la Iglesia Católica, sin duda que encontraremos una gran diferencia. Los mandatos escritos por el papado nos inducen a la desobediencia, y al inducir a la desobediencia nos están llevando a la muerte. Así que tienes que tener mucho cuidado, mi querido hermano. Ahora, ¿cómo presenta Pablo a la ley? Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí lo está explicando Pablo de una manera muy explícita, muy clara. El amar es un deber de todo creyente de fe. Es decir, es la deuda que tenemos de amarnos unos a otros. Y Pablo replica lo que Cristo ya lo dijo. Pablo dice que practicar el amor es deber del pueblo de Dios, porque si practicamos el amor al prójimo, estaremos cumpliendo toda la ley. Es por eso que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2, o presentó toda la ley en su esencia. Entonces, por amor a su prójimo, Cristo murió en la cruz por nosotros, y por amor nos perdona. Entonces, ¿qué hacemos si no perdonamos? Sencillamente no cumplimos la ley. Si no la cumplimos, estamos condenados a morir. Es necesario luchar fuertemente para mejorar nuestro carácter, para vencer el pecado y evitar el odio, el rencor, la ira. Hay muchas formas de ejercitarse en el amor al prójimo, que desde luego nos va a permitir vencer la codicia, el adulterio, el hurto, es decir, todo pecado. Debemos sonreír siempre, mis queridos hermanos, agradecer por todo, escuchar los problemas de los hermanos, del prójimo, ayudar, animar, corregir con amor. Entonces, poco a poco viviremos en amor y el amor se reflejará en el prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. Podemos conocer muy bien la palabra de Dios, la vida de Jesús. Podemos ser puntuales y permanentes en la iglesia. Podemos orar con mucho fervor, incluso demostrar los dones del Espíritu. Pero si estamos resentidos o en conflicto con alguien, no podemos decir que conocemos a Dios. En ese caso, estamos actuando como Caín. Caín conocía a Dios, pero no lo amaba. Caín aborrecía a su hermano hasta el punto de matarlo. Entonces, mira, Jesús dijo que el mundo podría medir nuestra condición de discípulos por la medida de nuestro amor unos por otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, dijo el Señor, en Juan capítulo 13, versículo 35. El reto es, pues, amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Amar a Dios es también guardar el sábado, es santificarlo, tal cual lo ordena el mandamiento. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo presentó el ex fariseo Pablo el significado del amor al prójimo? Tal como se ve en la segunda tabla de los 10 mandamientos. Pablo presentó el amor como el cumplimiento de la ley. Es decir, dijo que lo que había dicho Jesús era el resumen de la ley de Dios. ¿Cómo es el amor en acción? Es guardar los 10 mandamientos de la ley del Señor. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Según el quinto mandamiento, ¿quiénes son los prójimos más cercanos a todos? Sin embargo, ¿cómo interpretaron los líderes judíos este mandamiento? ¿Cómo se iban a resolver las heridas y dificultades surgidas entre vecinos? Nos dice la interrogante. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mateo capítulo 15, versículos 4 y 6 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué dice Éxodo capítulo 21, versículo 35? Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. A ver, ¿cuántos tipos de amor existen? En realidad hay varios, ¿no es cierto? Pero si lo vemos bíblicamente, lo podemos agrupar solamente en dos. Es el amor humano y el amor divino. Dentro del amor humano podemos encontrar el amor fileo o el amor fraternal, que es el tipo de amor que debemos desarrollar con todos nuestros semejantes. Es lo que uno siente hacia una persona por amistad, en similitudes, en gustos. Por ejemplo, el amor que sentía Pablo por los hermanos de la iglesia. Fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus hijos, decía en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. O el amor fraternal entre David y Jonathan. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Luego tenemos el amor eros, o el amor de pareja. Es el amor que debe darse dentro del matrimonio. Este amor es un fuerte deseo físico, es de atracción del uno por el otro, que se expresa en el deleite de vivir mutuamente su sexualidad. Después tenemos el amor estorgos o el afecto natural, que es el amor de familia, de hermanos, de hijos. Es un amor que da, pero también tiene que sentirse apreciado. Es la lealtad y el servicio entre padres e hijos, o el deseo de ayudar a un desconocido en apuros. ¿Y cuál será el amor divino? Es el amor ágape. Este amor proviene solo de Dios. Es el amor divino, sobrenatural. Es el más profundo. No depende de los sentimientos, sino que es un amor sacrificado, que da sin esperar nada a cambio. Es el amor por todo, no importa si la persona es su enemigo o no. Por ejemplo, es Jesús yendo a la cruz. Solo Dios ama sin ningún esfuerzo de voluntad, porque Él es la esencia del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Ágape es el amor que Dios desea que tenga su iglesia. Entonces, si se practica el amor ágape, cumpliremos los 10 mandamientos sobre el amor. Ahora, según lo que venimos estudiando, ¿quiénes son nuestros prójimos más cercanos? Veamos Efesios capítulo 6, versículos de 2 al 3, pero en la Biblia, traducción al lenguaje actual.
El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente, dice: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. El prójimo o los prójimos más cercanos son nuestros padres, ¿cierto? Dios manda a ser respetuosos y también manda a cumplir con su mandato. Jesús honraba a sus padres. Él estaba sujeto a ellos. Incluso estando sobre la cruz, encargó al apóstol Juan el cuidado de su madre. Solo que hay algo que no podemos hacer. ¿Sabes qué no podemos obedecer de nuestros padres? Cuando pidan algo que es contrario a la ley de Dios. Pero ¿qué más dice el verso? El verso dice: así les irá bien. ¿A quién no quiere que le vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos bendiciones para nuestra vida. Entonces, este mandamiento es muy necesario aprenderlo y ponerlo en práctica. Entonces, mira, si honramos a nuestros padres, también estamos honrando a Dios. Es que si no somos buenos con nuestros padres y con las cosas que ellos nos dan, ¿cómo seremos buenos con las cosas de Dios? Si no sabemos cuidar lo que nuestros padres nos dan, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces cuidaremos lo que Dios nos da? ¿Y cómo podemos honrar a nuestros padres? Primero, orando por ellos. Debemos orar por sus necesidades, por su vida espiritual, por su relación con Dios y también por nuestra relación con ellos. ¿Sabes qué es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia? Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Así nos dice la palabra del Señor. Pasa el tiempo con ellos. Cuando crecemos y salimos del hogar, pasamos la mayor parte del tiempo con la familia, ¿no es cierto? Pero ellos pasan la mayor parte de su tiempo solos. Pero, ¿sabes cuándo llega su alegría? Su alegría llega cuando nos ven y al visitarlos mostramos nuestro amor. Un abrazo, una sonrisa y una palabra de ánimo, mis queridos hermanos, pueden ser de bendición y de gozo para ellos. Aunque tengo muchas cosas que decirles, dice el apóstol Pablo, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa, dice en 2 de Juan capítulo 1, versículo 12. El tercer punto que debemos hacer es hablarles y tratarlos como personas dignas. Debemos hablar con respeto, con amabilidad a nuestros padres. No importa cómo ellos nos hayan tratado en el pasado. Recuerda que ellos también son humanos y se equivocan. Y nosotros hemos elegido amarlos. Nosotros no pedimos a Dios que fuera nuestros padres, ¿no es cierto? Pero es nuestro deber amar a nuestros padres. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 21? No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, dice el Señor. Escucha sus historias y consejos. Es también algo que nosotros debemos hacer. Escucharlos es el mejor regalo que podemos dar a nuestros padres. No importa si las historias han sido contadas muchas veces. En cada historia hay un consejo que nos quieren dar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Hay que aprender a perdonar sus errores, mis hermanos. Quizás ellos se equivocaron, pero no quieren que tú te equivoques. No te olvides que el mandamiento es para los hijos, porque dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. O sea que la promesa es para los hijos. Pidamos a Dios permita verlos con sus ojos y amarlos con el amor puro que viene del Señor. Y Efesios capítulo 4, versículo 32 lo dice. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No los abandonemos, sino que ayudémoslos.
Cuando el Señor dijo que el varón dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, no dijo abandónalos, dijo los dejará. El Señor no dijo los abandonará, ¿cierto? Entonces, el fundamento de la ayuda es el amor a Dios. Jamás ayudes a tus padres por obligación. Ayudémoslos hasta el último día de su vida. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo, dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. No los culpes por sus errores. A veces cometemos el error de culpar a nuestros padres por nuestros propios problemas. Cada quien es responsable de sus actos y de sus pecados. Y así lo escribe 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así dice el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que dar mucho amor a nuestros padres. Conforme llega la vejez, el cuerpo es más frágil. Nos enfermamos con frecuencia. El abrazo y el apoyo de los hijos vale mucho y ayuda a enfrentar los nuevos retos que se presentan. Acuérdate, mi querido hermano, que tú también vas a llegar a ser viejo. ¿Te das cuenta? Hagan todo con amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Ahora, ¿qué hicieron los judíos con este mandamiento? Los judíos habían tergiversado la ley de Dios y la habían reemplazado por las tradiciones. Eso es lo que hicieron los judíos. Resulta que un día los judíos reclamaron a Jesús: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Decían en Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2 de la Nueva Versión Internacional. Observa bien los versos. Los fariseos y expertos en la ley habían hablado de tradiciones, no de mandamientos. Pero ¿qué respondió el Señor Jesús? En Mateo capítulo 15, versículos de 3 al 6. Jesús contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Así lo escribe el Señor en Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 6. Esto significa que mientras el mandamiento dice honrar a los padres, la tradición dice no los honres, sino que honra solamente a Dios. O sea, mientras las tablas de la ley estaban divididas en 4 mandamientos por amor a Dios y 6 por amor al prójimo, los judíos dividieron los 10 mandamientos en 2 grupos, de 5 mandamientos cada uno, considerando que la ley para dar honra a tu padre y a tu madre era más que un deber para con Dios, antes que un deber para con el hombre. ¿Te das cuenta cómo las tradiciones judías estaban por encima de la ley de Dios? Es como hoy. Muchos guardan el domingo, pero lo guardan por tradición. Algunos ni siquiera saben por qué lo guardan. Otros lo guardan porque escucharon decir al pastor que hay que guardarlo. Pero no se dignan en revisar qué dicen los principios de su iglesia. Entonces, ellos dejan de lado el mandamiento y ponen por encima sus tradiciones. Jesús les estaba diciendo: ustedes se basan en la tradición de los líderes para obligar a sus propios padres a vivir mendigando. En aquel tiempo había una práctica por la cual el pueblo dedicaba sus posesiones a Dios y de esa manera podían usar su dinero para ellos mismos y no para otros. Por ejemplo, si los padres necesitaban recursos, los hijos podían evadir de ayudarlos porque sus recursos, su dinero ya estaba dedicado a Dios. Entonces, esta tradición inducía a que una persona no honrara a sus padres ni los cuidara en su ancianidad.
El Señor había ordenado en cómo vivir en armonía con el prójimo. Veamos este verso, Éxodo capítulo 21, versículo 35, en la Nueva Versión Internacional. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y también el animal muerto. En Israel habían leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, de tal manera que la forma de vivir con el prójimo no se viera afectada por los conflictos que se pudieran presentar. El verso nos presenta una ley que era equitativa, aunque requerían de una investigación y análisis por parte de los jueces. Permitía que ninguna de las partes se viera afectada. Es decir, se trata de aplicar los principios generales de justicia y equidad. Entonces, mi hermano, Dios ha dejado normas específicas que debemos cumplir. Por tanto, todo tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a la respuesta. Según el quinto mandamiento, ¿quiénes son los prójimos más cercanos? A todos, son los padres. Sin embargo, ¿cómo interpretaron los líderes judíos este mandamiento? Ellos interpretaron que por tradición la ayuda que era para los padres era entregada a Dios, por tanto lo justificaba del mandamiento. ¿Cómo se iban a resolver las heridas y dificultades surgidas entre vecinos? Con justicia y equidad. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtema, sentimientos confrontados. En la parábola, ¿qué dos tipos de personas de la más alta profesión no demostraron amor por su prójimo? Pero ¿quién asumió la responsabilidad de satisfacer las necesidades del hombre gravemente herido? Vamos a estudiar Lucas, vamos a estudiar la parábola. Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 33 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. A ver, este es un gran ejemplo de amor al prójimo. Y es que muchas veces el pueblo de Dios no cumple con las ordenanzas de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por la parábola del buen samaritano. Y esta es una gran enseñanza del Señor Jesús para con su pueblo. Esta enseñanza es de la vida cristiana y su objetivo es enseñar la humildad, el arrepentimiento, el amor al prójimo, el perdón, la piedad, etc. Enseña una verdad y enseña a responder a una pregunta. Esta parábola induce a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, tomando como ejemplo un hecho de la vida real, cotidiana del pueblo judío. El fin es el amor al prójimo y dar a conocer que el cumplimiento de la ley es el amor, como lo escribe Romanos capítulo 13, versículo 10. El escenario de la historia es el camino entre Jerusalén y Jericó. El camino era conocido como el camino de sangre. Es que en ese lugar ocurrían muchas muertes por causa de los delincuentes. El camino se iniciaba a unos 750 metros sobre el nivel del mar y bajaba a unos 1000 metros hasta alcanzar Jericó, en el valle del Jordán, a 258 metros del nivel del mar. La historia es clara y muestra la bondad genuina en el actuar del samaritano. Los judíos y samaritanos se odiaban, ¿cierto? Pero te preguntarás, mi querido amigo, ¿pero cómo? ¿No es que los judíos eran el pueblo de Dios? Y la respuesta es sí, es verdad. Pero ya ves cómo el pueblo de Dios es quien desconoce muchas veces la palabra del Señor. Y es el pueblo de Dios que muchas veces no ayuda a su propio hermano ni a su prójimo. ¿Sabes por qué? Ahora lo vas a ver. ¿A quién dejaron medio muerto? A un judío. ¿A quién representaba el herido? Representa al pobre. ¿Quiénes pasaron por allí? Primero pasó un sacerdote. El sacerdote solo lo miró y pasó por alto todo. Luego se fue. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran aquellos que se
encargaban de presentar las ofrendas en el templo. Eran quienes llevaban a cabo el culto matutino y vespertino. Eran los líderes de Israel. ¿Quién más pasó por allí? Por allí pasó un levita. El levita se acercó por curiosidad para saber lo que había sucedido. Él se detuvo y miró al herido. Sabía que era lo que tenía que hacer, pero al ver sus heridas, le pareció desagradable atenderlo. Se arrepentía de haber pasado por allí. ¿Quiénes eran los levitas? Eran aquellos que servían en el templo. Recuerda que los levitas fueron elegidos para el servicio en el templo. O sea, ellos conocían la ley de Dios y la interpretaban también. Ellos predicaban la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El herido necesitaba de la misericordia y de la bondad de los levitas. Es que el herido también pertenecía al pueblo de Dios. Y Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino hacia donde estaba el herido de muerte. O sea, el pueblo no obedecía las órdenes de Dios. Entonces, fíjate, ni el sacerdote ni el levita socorrieron al herido. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios. Dios en su infinito amor fue quien guió al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual estaba el herido, a fin de poderlo ayudar. Después de todo, el herido era hebreo, por tanto era su hermano. Dios lo miraba todo desde el cielo, pero aquellos que decían amar a Dios y al prójimo no lo socorrieron. Pero ahora llegaría un extranjero, un samaritano, que en lugar de mirarlo y hacerse tantas preguntas, actúa sin indagar si era su amigo o era su enemigo. Solo le bastó ver a una persona sufriendo que necesitaba urgente ayuda. Incluso no le importó si a él también lo atacaban los ladrones. El samaritano también representa a Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el samaritano hubiera sabido que era judío? Seguramente en lugar de ayudarlo, lo hubiera insultado o despreciado. Pero él sabía que en esos momentos no había tiempo para los rencores. El samaritano actuó por amor al prójimo y por amor a Dios. ¿Quién hizo todo eso? Fue su enemigo. Acuérdate que los judíos y samaritanos se odiaban porque los samaritanos eran mestizos. O sea, los samaritanos se casaban con extranjeros y no observaban estrictamente la ley mosaica. Algunos estudios dicen que si un judío comía alimentos preparados por un samaritano, cometía una ofensa tan grave contra Dios que era como comer carne de cerdo. Los samaritanos tenían otros dioses. Entonces, para el judío, el samaritano era inmundo. Por eso que a Jesús lo compararon con un samaritano. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 48? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Te das cuenta? Eso decían los judíos de Jesús. Eso era causa de odio por parte de los judíos. Tal era el odio de los judíos que para llegar hasta Galilea tenían que cruzar el río Jordán para no ver a los samaritanos. A pesar de ser odiados por los judíos, los samaritanos tenían una mejor visión sobre la venida de Jesús. Ellos creían en la pronta venida del Salvador. ¿Qué dijo la mujer samaritana? Vamos a ver el verso, Juan capítulo 4, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Así dijo la mujer samaritana. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos dice que nuestro prójimo no es aquel que pertenece a la misma iglesia o a la misma fe. No. El amor al prójimo no ve raza, no ve color o clase social. ¿Cuáles fueron los razonamientos de los personajes de la historia? La historia del buen samaritano presenta 4 elementos, que lo vamos a ver. Primero, el ladrón, que no respeta la vida ni la propiedad ajena, y razona diciendo: lo que tú tienes es mío, es por eso que roba. Segundo, el sacerdote,
Él solo pensaba en las ceremonias y rituales que no pueden salvar al ser humano. Este hombre lo mira y dice, lo que yo tengo es mío. O sea, es egocéntrico, no tiene bondad, es duro y egoísta, que se desentiende de todo sufrimiento y necesidad ajena, a pesar de conocer la ley de Dios. Y tercero, el levita, que también se asemeja al sacerdote, no tiene misericordia del necesitado. Ahora, ¿qué excusa pudieron haber pensado tanto el sacerdote como el levita? Ya dijimos que pensaban en sus ceremonias y rituales, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado por su mente en ese momento? Quizás habrán pensado, bueno, el camino es peligroso para detenerse. Si lo hago, me pueden asaltar a mí también. Habrán pensado también, ¿no será que es una emboscada? O habrán dicho, tengo que llegar al templo para realizar mi servicio a Dios. Mi familia me espera en casa. Alguien debe ayudar a este hombre. Yo no puedo hacerlo porque me voy a ensuciar con sangre y así no puedo ir al templo. No sé cómo curarlo. Y si lo empeoro, está al borde de la muerte. Es un caso perdido. Estoy solo, no tengo quien me ayude. Solamente puedo orar por él. Al final es su problema por haber pasado por un camino peligroso. ¿Qué más habrán podido pensar? Este hombre nunca pidió ayuda. Y cuarto, el buen samaritano. Es la persona que dice, lo que tengo te pertenece. Es el verdadero cristiano que dice, si lo que tengo te ayuda, te lo doy con mucho cariño. Entonces, el mejor ejemplo del buen samaritano es amar al prójimo como a uno mismo. Vamos a la respuesta. En la parábola, ¿qué dos tipos de personas de la más alta profesión no demostraron amor por su prójimo? El sacerdote y el levita. Pero, ¿quién asumió la responsabilidad de satisfacer las necesidades del hombre gravemente herido? Fue su enemigo, fue un samaritano. Pregunta número 6. El subtítulo es Amar a los necesitados. Y la interrogante dice lo siguiente. ¿Qué hizo el samaritano por su prójimo? ¿Qué le preguntó Jesús al doctor de la ley después que terminó de contar la parábola? Vamos a seguir estudiando Lucas, capítulo 10, versículos del 34 al 37. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El herido había sido abandonado por sus propios hermanos. Tanto el levita como el sacerdote eran peores que los criminales en actitud. ¿Sabes por qué? Porque aunque no le hicieron daño al hombre ni le robaron, lo vieron que estaba moribundo y lo dejaron abandonado. Pero ¿qué hizo el samaritano? El samaritano hizo varias acciones. Observa bien los versos. Primero le limpió las heridas, lo curó, lo vendó y lo cubrió con sus propias vestimentas, es decir, lo estabilizó. Segundo, lo subió a su cabalgadura. Él fue caminando y cedió su lugar al herido. Tercero, lo llevó a un hospedaje para que descanse. El traslado era lento y con mucho cuidado, de tal manera que el movimiento no lo hiciera sentir sus heridas y no produjera dolor. Es decir, tenía mucha paciencia el samaritano. ¿Qué más hizo? El samaritano cuidó a su prójimo toda la noche, pero eso no fue todo. También hizo una quinta acción. Al siguiente día, temprano por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, y antes que este samaritano prosiguiera su viaje, este bondadoso varón sacó 2 monedas de plata o 2 denarios y se las dio al dueño del alojamiento. Es decir, le pagó 2 días de salario. El salario era 1 denario por día, ¿cierto? Pero también haría una acción más. También hizo provisión para el paciente. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva.
En esto consiste el amor al prójimo. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, son aquellos que se compadecen de los demás, a quien Jesús los presenta como observadores de los 10 mandamientos, que tendrán vida eterna. Cristo es capaz de vendar a los que tienen el corazón destrozado, de ocuparse del pecador perdido y que está medio muerto, que está perdido y controlado por sus maldades y pecados. Cristo es el buen samaritano y es el único que puede ayudarnos. Hoy, mis hermanos, el mundo está en la misma condición del hombre. Está herido, que cayó entre los ladrones y necesita nuestra ayuda. El mundo necesita a Cristo y nosotros tenemos el deber de ayudarlo. Entonces, cuando venga el Señor, tendremos nuestra recompensa, que es mucho más grande que todo lo que podamos pensar. Dios nos llama a involucrarnos en el trabajo de Él. No debemos ser indiferentes ante la necesidad que el mundo tiene de Jesús. El llamado de hoy es a seguir haciendo lo que el buen samaritano Jesús inició. Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley. Con una mirada que parecía leer su alma, le dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué dijo el experto? El que se compadeció de él. Observa bien el verso. El experto ni siquiera quiso pronunciar el nombre de el samaritano. Hasta ese punto llegó el odio, llegó la oscuridad de los líderes de Israel. El maestro de la ley sabía que ya no podía justificarse. No tenía él este tipo de amor, un amor que iba más allá de lo que quería pensar como prójimo. El doctor de la ley o el abogado no encontró nada que pudiera criticar a Jesús. Por tanto, desapareció su prejuicio con respecto al Señor. Entonces Cristo le dice: ve y haz tú lo mismo. En el mundo y en la iglesia hay miles de niños enfermos, de personas hambrientas, a causa de sus padres borrachos. Hay esposas trabajando y cansadas por los maridos perezosos y crueles. Hay gente oprimida por los bajos salarios y exceso de trabajo, que lo que gana solo le alcanza para sobrevivir. También hay personas afectadas por accidentes y enfermedades, mis hermanos. Entonces el Señor dice: ve y haz tú lo mismo. Cada creyente debe hacer lo que ordenó el Señor en esta parábola. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mis hermanos, jamás olvidemos que nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Vamos a la respuesta. ¿Qué hizo el samaritano con su prójimo? Curó sus heridas, le puso aceite, lo llevó al mesón y pagó provisión para su cuidado. ¿Qué le preguntó Jesús al doctor de la ley después que terminó de contar la parábola? ¿Quién de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta número 7. Estamos en la pregunta final de la lección y el subtítulo es Amar a los necesitados. ¿Quién es el mayor ejemplo de buen samaritano? ¿A qué están llamados a ser todos los verdaderos cristianos? Vamos a estudiar Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mateo capítulo 25, versículos 32, 34 y 40. ¿Qué nos dice? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed
y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice la palabra del Señor. Cristo no solamente contaba una historia, sino que él mismo se presentó como samaritano, a quien los judíos odiaban. Pero además de ello, el Señor expresaba una gran profecía. Jesús es el buen samaritano, y el herido es el hombre a quien Satanás, el gran delincuente, ha engañado, lo ha herido de muerte, le ha robado, lo ha arruinado y lo ha abandonado para que muera. Pero el Señor, el buen samaritano, se compadeció de nuestra condición. Jesús dejó su gloria para venir a redimirnos. Cada alma estaba herido de muerte, a punto de morir. Pero el Señor vino y sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros, a sus propias expensas. Y cuando regrese, pagará a cada uno lo que haya gastado por cuidar a su prójimo. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Querido amigo, Dios buscó a sus hijos. Dios quiere misericordia, amor para con el prójimo. Eso quiere el Señor que hagamos con nuestros hermanos. El Señor requiere amabilidad para con nuestros hermanos. Cristo desea que permanezcamos en Él, imitarlo a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Que permanecer en Jesús es obedecerle, es hacer su voluntad. Andar con Jesús es vivir de acuerdo a sus enseñanzas, sabiendo que como sus siervos debemos seguir sus órdenes. Jesús es el modelo a seguir de su iglesia. Jesús no veía distancias para buscar a personas que, como el judío herido, necesitaba de ayuda. El Señor caminaba largas distancias, sin importar el cansancio, ni las horas que caminaba, hasta encontrar y ayudar al prójimo. Entonces Él dice: tienes que caminar como yo. Así nos dice el Señor. ¿Qué sucede si decimos que somos siervos de Jesús y no caminamos como Él? En el día del juicio daremos cuenta de estos actos. Y hará varias acciones el Señor. Primero, reunirá a todos. Segundo, comenzará a seleccionar a las almas en dos grupos. A la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. La derecha representaba honor y bendición, como le escribe Colosenses capítulo 3, versículo 1. El lado izquierdo podía representar un rechazo. Recuerda que Jesús se comparó repetidas veces con un pastor y asemejó a su pueblo a las ovejas, en la cual en el campo las ovejas y los cabritos se mezclaban durante el día y por la noche eran separadas. Las ovejas toleran el aire fresco, pero los cabritos tienen que ser reunidos para mantener el calor. ¿Y cuál será el llamado aquí? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice Mateo, capítulo 25, versículo 34. Es decir, Dios los declara justos y dignos de alcanzar la vida eterna. Son aquellos que reciben la bendición de Dios. Ellos son bienaventurados. Es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia. A su diestra, para siempre.
estarán estos hermanos. ¿Cuál es la recompensa? Es la heredad eterna. Heredar significa recibir posesión de alguna propiedad. Daniel profetizó acerca del momento cuando una vez más los santos heredarían el reino eterno, originalmente ideado para ello, como le escribe Daniel capítulo 7, versículo 27. El plan original de Dios para este mundo, que fue interrumpido por la entrada del pecado, finalmente culminará con éxito. Y la voluntad divina será suprema en la tierra, así como lo es en el cielo. ¿Cuál es el motivo de su declaración? Es el amor al prójimo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso dice el Señor. Entonces, la gran prueba tiene que ver en cómo se han aplicado los principios de la verdadera religión, como lo escribe Santiago capítulo 1, versículo 27. Esos principios tienen que ser aplicados a la vida diaria, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros. Tiene que ver con el espíritu y la práctica del servicio abnegado que se convirtieron en hábito de los justos, que respondían automáticamente a las necesidades de sus prójimos. ¿Qué responderán entonces los justos? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dice Mateo capítulo 25, versículo 37 al 40. Los justos se sentirán muy felices de haber hecho la voluntad de Dios, mas aún sabiendo que están frente a Dios. ¿Sabes por qué más fueron recompensados? Porque obedecieron a Dios, es decir, cumplieron con los 10 mandamientos de la ley. Recuerda que el Señor los resumió en 2. Ellos, al amar al prójimo como a sí mismo, amaron también a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Por tanto, entendieron que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si hubo amor, hubo obediencia. Si hubo obediencia, hubo fe. Y si hubo fe, hubo un carácter transformado. ¿Y qué les dirá a los cabritos? Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquellos actuaron sin amor, actuaron como los fariseos y como los maestros de la ley. Es decir, no tuvieron amor. Si no tuvieron amor, fueron desobedientes. Y si no fueron desobedientes, no tuvieron fe. Si no tuvieron fe, no transformaron su carácter. Por tanto, jamás entendieron que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién es el mayor ejemplo de buen samaritano? Es el Señor Jesús. ¿A qué están llamados a ser todos los verdaderos cristianos? A imitar y seguir a Cristo. A ver, hemos estudiado 3 hermosos subtemas. La verdadera riqueza es el amor al prójimo. Y ese sentimiento fue el que despertó Jesús al contar la parábola. Era una época en la cual los líderes judíos debían enseñar la ley tal cual y como lo requería Dios. Sin embargo, nada de eso se hizo. La ley de Dios fue tergiversada y fue puesta por debajo de las tradiciones enseñadas por los rabinos. En verdad que cuando Jesús narró la parábola, hubieron sentimientos confrontados por parte del maestro de la ley, que hizo la pregunta. En su orgulloso desconocimiento, quería justificarse preguntando: ¿quién es mi prójimo? Él pensaba que sus enseñanzas al pueblo eran correctas. Para ellos su prójimo no eran ni sus enemigos ni los paganos, mucho menos los samaritanos. Este experto tenía una visión muy distinta a la explicación que daría el Señor. Pero cuando entendió que prójimo es todo aquel
hijo de Dios, tampoco sintió el deseo de arrepentimiento. Cuando debió decir al samaritano que es su prójimo, ni siquiera lo mencionó. Entonces, se ve un odio, pero un odio tal hacia su prójimo. El Señor manda amar a los necesitados. El samaritano era considerado enemigo del judío, pero a pesar de ser considerado enemigo, atendió con amor a su enemigo, que era un judío, en contraste de lo que debieron hacer sus propios hermanos del herido, que lo dejaron abandonado a su suerte. La Biblia dice que Dios es amor, por tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Mis hermanos, cuando hay amor hay obediencia, hay fe y también hay un carácter transformado. La transformación es pensar distinto al mundo. Por tanto, la vida cristiana no significa quedarse quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor. En el mundo hay mucha indiferencia, mucho desprecio. Muchos prefieren acumular riquezas en lugar de ayudar al prójimo. Pero el Señor dice que en aquel día apartará a las ovejas de los cabritos, y serán las ovejas quienes heredarán la vida eterna. Porque cuando tuvo hambre, lo alimentaron. Cuando tuvo sed, le dieron de beber. Cuando fue forastero, le brindaron un hogar. Cuando estuvo desnudo, lo vistieron. Cuando estuvo enfermo, lo visitaron en el hospital. Cuando estuvo en la cárcel, lo fueron a ver. Entonces, mi querido amigo, solo con amor podemos cumplir la ley de Dios. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del programa, por haber estado atento y por haber permitido también que entremos a donde tú estás. Dios los bendiga grandemente. Seguiremos orando por vuestras familias, seguiremos orando también por vuestros enfermos y también para que el Señor pueda ser el bálsamo eficaz para todos los que estamos pasando momentos de luto. Pronto nos volvemos a ver. No te olvides, por favor, de buscar el Facebook Noemí Misiones para estar en contacto. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Nos despedimos con una oración. Gracias en todo momento te queremos dar, Padre mío, por habernos escogido y por habernos traído, Señor, hasta este momento tan especial de la meditación de tu palabra. Bendice grandemente, Señor, al siervo que has elegido para que pueda hacer este trabajo misionero tan importante, donde todos, Señor, tenemos que tener en cuenta que los días ya están cada vez más cerca y urge, Señor, que el pueblo se prepare, urge que nosotros sigamos buscando más que nunca las almas que vengan a tu redil. Padre mío, no nos abandones, danos fuerzas. A veces también parece que el camino es un poco escabroso, Señor. A veces necesitamos que tú estés pendiente para levantarnos, porque este mundo también tiene sus ardides, Señor, tiene sus estrategias con que quiere desanimarnos, mas tu poder, tu amor, tu brazo poderoso nos sostendrá, Señor. Seguiremos adelante hasta que tú vengas. No nos desampares en todo momento, en nombre de Cristo Jesús. Amén.